Grupo CB presenta el primer foro de la televisión michoacana. Yo quiero saber. Tiene el micrófono don Alfonso Guerrero, es muy combativo. A ver qué pregunta. Me preocupa mucho el tema de las marchas y los plantones. Y te quiero plantear lo siguiente. Aproximadamente desde los últimos 4 años hemos perdido la oportunidad de ventas de alrededor de 1,000 millones de pesos en el centro histórico. ¿Tienes alguna propuesta? ¿Hay algún avance? ¿Hay algo de voluntad para atender esto? En otro tema que tiene que ver con la cuestión de la seguridad, vemos que hay mucha rivalidad, falta de entendimiento y de coordinación entre la autoridad estatal en temas de seguridad con la policía municipal y también con las autoridades federales. ¿Qué puedes decir sobre esto o qué propuesta tienen sobre ello? Y del centro histórico me remito otra vez. El turismo es fundamental para nuestra actividad. Tenemos como prioritarios el turismo, el comercio y la educación. Me interesa mucho saber qué vas a promover, qué idea tienes o hay alguna consideración para promover especialmente el turismo. Debemos de crear una conciencia estatal, empezando por los que vivimos y nos sentimos, porque aquí vivimos morelianos, para cuidar nuestra ciudad y principalmente el centro histórico, que es el eje, el corazón de lo que es nuestra gran capital, que debemos aspirar a que se convierta en una de las capitales turísticas del mundo, y no lo estoy exagerando en absoluto. Debemos de apostarle a una cultura del turismo, a que se canalicen muchos recursos, tanto del erario público federal como del estatal. Creo que debemos buscar mecanismos legales, políticos, todos los cauces que nos permitan garantizar que se respete el centro histórico y que tengamos conciencia de que es el atractivo para lograr el desarrollo turístico de Michoacán. Empieza por propia capital. ¿Puedo interrumpir tantito? Por favor, Poncho, claro que sí. ¿Tú estarías dispuesto a fajarte los pantalones para tratar de contener esto tan ofensivo de las marchas, sobre todo del aceite de los normalistas? Pues yo buscaría que se aplicara la ley, por supuesto, pero primero agotar el diálogo, y si no, pues no tienes que hacer valer el Estado de Derecho. Yo siento que debemos de aspirar todos a que haya un verdadero Estado de Derecho, que empiece el propio gobierno por poner la muestra y respetarlo, y que el ciudadano también contribuya para que haya una cultura de la legalidad. Sin Estado de Derecho, pues no podemos avanzar. Yo creo que el problema número 1 en el país, desafortunadamente, es el de la falta de seguridad. Y entonces tenemos que hacer el esfuerzo, este gobierno que acaba de entrar, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero los gobiernos de los estados, los gobernadores de los estados y los presidentes municipales tienen también que aportar lo que les corresponde en materia de seguridad, porque la seguridad no es como algunos creen, que es nada más del gobierno federal. Son facultades concurrentes. El artículo 21 de la Constitución establece claramente que la seguridad pública es una función que le corresponde a la federación, a los estados, a los municipios, es decir, presidente de la República, gobernadores de los estados y presidentes municipales. Y yo quiero decir personalmente, le he planteado en la oportunidad que he tenido, aunque sea rápidamente, al presidente de la República, pues nuestra preocupación por la falta de seguridad aquí en nuestro estado. Se lo he planteado también al propio secretario de la Defensa y más insistentemente al secretario de Protección Ciudadana, porque con él somos viejos conocidos y además es senador con licencia, Alfonso Durazo. Yo terminaría diciendo, Poncho, y diciéndoles a todos ustedes, yo creo que hay que, y este año sí es una prioridad y habrá una cantidad importante de recursos económicos que se autorizaron para la seguridad y en este caso para la Guardia Nacional. Ahí yo creo que no habría que escatimar. Yo estoy convencido
de que la prioridad y la obligación y la razón de ser del Estado, en toda la concepción amplia de lo que es el Estado, es garantizar la integridad física y el patrimonio de las personas. Y eso no se ha venido cumpliendo, desgraciadamente, en lustros, y ya es hora de que haya paz y tranquilidad pública y se garantice la integridad física de las personas, de la familia, de la comunidad, recupere sus espacios y que se destinen los recursos, principalmente a educación, a seguridad y a política económica para lograr el desarrollo, el crecimiento económico de nuestro país. Seguimos aquí en el estudio. Adelante, Alfonso, te escuchamos. Hubo momentos muy álgidos en la parte de tu relación con el sector empresarial. Y en toda esta época me remonto al pasado precisamente para ver hacia el futuro. ¿Cómo ves la solución de un problema grande que tenemos en el Estado? Porque si vemos en todas estas décadas, Michoacán se quedó atrás en la economía. Vemos el Estado de Guanajuato creciendo con un ritmo de 30-40% más de ingreso per cápita que lo que tenemos en Michoacán, y nos quedamos sin inversiones. ¿Cómo ves la relación del empresario, del sector privado con el gobierno? ¿Qué podríamos avisorar? ¿Dónde está el desarrollo? ¿Qué nos hace falta de hacer para crear las condiciones de desarrollo para que realmente Michoacán pueda despegar? Claro, yo jamás he tenido un enfrentamiento con el sector privado. Tal vez te refieres a la época en alguna que fui candidato a gobernador. Exacto. Y que hubo un fraude masivo, todo el aparato de Estado se volcó para evitar que yo fuera el primer gobernador de un partido naciente como era el de la Revolución Democrática, de un signo progresista. Debía haber sido el primer gobernador en aquellos años. Yo no acepté ese fraude y sí, la gente se molestó, se movilizó y yo estoy consciente pues, de que se afectan derechos de terceros. En el ejercicio constitucional del derecho a manifestarse, de reunión, si lo haces en la vía pública siempre vas a afectar a terceros, así sea transitoriamente o momentáneamente, con mayor razón en una etapa de resistencia en contra del fraude electoral. No nada más yo fui víctima del fraude, fueron en otros estados de la República. Acción Nacional fue víctima del fraude, Vicente Fox fue víctima del fraude. Cuando fue candidato a gobernador tuvieron que llegar a quitar al que había quedado también y convocar a otra elección. Es decir, varios de los que estábamos ya en la oposición, como fue mi caso, fuimos víctimas del fraude. Yo le apuesto a que participe y se den todas las garantías en México al sector privado. No puede haber progreso sin la inversión, la participación, la colaboración del sector privado para que pueda lograrse el desarrollo económico. El gobierno no puede crear los empleos, los debe de crear el sector privado. El gobierno debe dar las garantías, apoyar los estímulos, a nivel federal como a nivel estatal. Tenemos que crear condiciones de estabilidad, de gobernabilidad política y principalmente de seguridad para lograr atraer la inversión nacional y foránea. Entonces, ¿qué necesitamos? Que se pongan de acuerdo y haya una mejor coordinación, como lo planteaba Poncho, y yo estoy también de acuerdo. Y esa debe ser la apuesta, una coordinación muy estrecha entre gobierno federal, gobierno del Estado y gobiernos municipales para que en Michoacán tenga como prioridad, yo insisto, la seguridad y para que haya inversión. Y necesitamos inversión en Lázaro Cárdenas y necesitamos que haya un buen aeropuerto, que esté los otros 2 carriles de la carretera, que haya seguridad. Ha mejorado sustancialmente la relación entre el actual gobierno de la República, entre el presidente de la República y el sector privado nacional y el sector privado internacional. Tenemos este potencial tan impresionante, sobre todo en el sector primario, que somos una de las economías más importantes a nivel nacional por tanta exportación de productos valiosos agrícolas o frutícolas. Podemos ser una potencia turística a nivel internacional, Michoacán, y una potencia industrial si logramos desarrollar el puerto de Lázaro Cárdenas, pero el gobierno no lo puede hacer todo, lo tiene que hacer con el sector privado. Y particularmente en cuanto a López Obrador, al presidente de la República, una de las cosas que más aplaudimos es su responsabilidad fiscal
que no está gastando más de lo que ingresa y que no está haciendo más impuestos. ¿Compartes esa opinión? Estoy de acuerdo, tiene que haber disciplina fiscal, tiene que haber orden financiero, tiene que haber transparencia, tiene que haber austeridad, tiene que haber ahorro en un país que vive en crisis, y yo creo que el modelo que se está siguiendo a nivel nacional debe de implementarse también en los estados para que no gastar más de lo que te ingresa, que no se arrastre como aquí en Michoacán, déficit presupuestal en educación, en la Universidad Michoacana, en salud y no sé cuántas dependencias, y en otros estados igual. Cuidar no endeudar la hacienda pública, o cuando se endeude que sea estrictamente apegado a la ley de deuda pública que establece claramente que los empréstitos que autorice el Congreso deben de ser para proyectos productivos, para obras de infraestructura.